Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a hablar de los riesgos y oportunidades en el uso de la inteligencia artificial en los negocios. Nos acompaña Agustín Paulín. Ahorita vamos a platicar de él, de su background, de la experiencia que tiene aquí en el Café de Innovación. Y pues bueno, soy su Innovation Host, soy Ricardo Bolaños. Yo me dedico a hacer inteligencia artificial aplicada en negocios. Busco transformar las empresas usando estas herramientas, precisamente de inteligencia artificial. Participo en el grupo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial y en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, del cual Agustín pues también es integrante. Ahí compartimos lugar en esta alianza, igual y tomamos un par de minutos para preguntarles de qué se trata. Les comparto para los que no nos están acompañando en Zoom, para los que nos están acompañando en vivo, me agradará mucho si nos contestan. Son 4 preguntas, es nada más ver qué tanto están con innovación, qué tanto están con emprendimiento y cuál es el puesto que ocupan y de qué tamaño es la empresa de la que nos están acompañando, pues precisamente para conocer un poco más acerca de ustedes y poderles ir dando cada vez un mejor esquema de programa con lo que estamos. Y pues antes de iniciar, pues nada más les comparto, ya quedó publicado el libro, la semana pasada se los comenté. Este libro de Al que madruga la inteligencia artificial le ayuda, es un libro que usando refranes los voy llevando para que aprendan a usar la inteligencia artificial. Está de venta en Amazon, tanto en formato Kindle como en formato de pasta blanda, y si tienen Kindle Unlimited, lo pueden leer prácticamente sin ningún costo. Y pues bueno, ahora sí, déjenme darle la bienvenida a Agustín. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este café. Cuando estaba viendo el café, la verdad es que casi me voy por mi café. Pero muy bien, muchísimas gracias y encantado de estar aquí y compartir con ustedes, platicar un rato sobre el tema de la inteligencia artificial, los riesgos, pero también las oportunidades sobre todo. Claro, y híjole, pues es que es todo un tema, ¿no? Porque se habla mucho, yo les digo que hay mucha prensa, muchas redes sociales y mucho Hollywood. Entonces, pues hay de todo y está por todos lados y de repente ya acabas no teniendo claridad de qué es verdad, de qué es mentira, de qué está exagerado o de qué está minimizado. Entonces, el poder tener la oportunidad de platicar con expertos como tú que viven, hacen inteligencia artificial, la verdad es que creo que es fabuloso para todos. Y aprovecho para poner aquí parte de su semblanza. Agustín es CEO de Talent Accelerator, es socio fundador de Gemini Learning Systems, socio de McBeer Consulting y socio fundador de la Asociación Iberoamericana de Inteligencia Artificial y Blockchain, que es otra asociación en la que compartimos también por ahí este lugar. Yo no soy fundador, pero ahí estoy. Y bueno, se discuten una cantidad de temas impresionantes. Realmente
Agustín, yo creo que discutimos tranquilamente 5 o 6 temas, pues casi uno diario, Todo. Y además de interesantes, ¿no? todo el espectro, ¿verdad? Desde derechos, aplicaciones, blockchain, Trump y Elon Musk, todo. Bueno, sí, hoy. Aparte, algo que me gusta mucho de este chat en especial y consecuentemente de la asociación, que bueno, el chat es el canal de comunicación de la asociación, no se quedan preguntas sin responder y empieza a haber mucha interacción. Y bueno, estamos representados ahí, legisladores, hay gente de la política, hay académicos, hay empresarios, hay venture capitalists, hay gente especialista en inteligencia artificial desde el uso, desde la aplicación, desde la creación, programadores, blockchain, criptomonedas, en fin, se hace un cóctel muy interesante de opiniones y pues cada discusión que tenemos ahí se aprende más. Déjame seguirte presentando. Agustín es ingeniero industrial del UNAM, cuenta con una maestría y estudios de doctorado en política educativa en la Universidad de Stanford, un diplomado en estrategia de datos en la Universidad de Berkeley. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría de innovación y transformación digital. Es consejero de Dalia Empower y mentor de Endeavor Top 100. Si no ubican Endeavor, es probablemente el organismo que más apoya tanto emprendimientos como crecimiento empresarial de una manera muy interesante. Algún día platicaremos de Endeavor más a fondo. Es miembro de la red de LATAM Alliance y del Parlamento Mundial de la Educación, que integran los principales expertos en educación e innovación. Ha ofrecido múltiples conferencias, seminarios sobre temas como el futuro del empleo, la educación, el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, el futuro de las ciudades inteligentes, así como seminarios sobre estrategia, innovación, liderazgo, formación de equipos de alto desempeño. En fin, mi estimado Agustín, eres una navaja suiza. Bueno, oye, Tema ya que que lo quiero dices, tratar. sí, soy mitad suizo también, ¿eh? Mi mamá y tengo familia en Suiza. Ah, Oye, mira. Ricardo, pues muchísimas gracias por la presentación. Un gusto de estar aquí y compartir pues algunas ideas con ustedes. Y si te parece, pues entremos en materia. Antes, para empezar, me gustaría que todos los que nos acompañen, si pueden checar el QR o el link, si es que se compartió, para contestar en Menti esta pregunta. Son solo 2 preguntas. Ahorita la primera es si han implementado inteligencia artificial ya de manera formal en alguno de los procesos de la empresa. Pueden ser procesos de recursos humanos como reclutamiento y selección o capacitación, puede ser diseño de productos, puede ser los procesos de postventa, servicio y atención a los clientes, etcétera, etcétera. Me gustaría saber quiénes o qué porcentaje se ha implementado y quiénes no. Entonces, por ahí está ya el link también en el chat. Contesten a lo largo de la plática y al final pues vamos a ver cuáles son los resultados, si te parece. Yo tengo la pantalla y puedo ir viendo cómo van contestando. Vamos a la siguiente. En el Inter, pues por favor, en la medida que puedan, contesten si han implementado para saber un poco cómo está el mix de quienes sí han implementado y quienes no. Pero, ¿qué muestran los estudios? La mayoría de las empresas que lo han implementado, este es un estudio de McKinsey del año pasado, han implementado la inteligencia artificial en procesos de marketing, es donde más lo han implementado, pero también en desarrollo de productos y servicios, en la misma área de tecnología, de TI, ya sea para temas de seguridad o temas de desarrollo, para programación, otras funciones, pero también hay operaciones de servicio, ingeniería de software, recursos humanos, mitigar riesgos. Entonces, ya empieza a ser una práctica, pero si pensamos en el porcentaje de empresas que lo han implementado de manera formal en algún proceso, no que yo haya usado el chat GPT para escribir un correo, ¿no? Yo creo que ese ya deberíamos estar arriba de los 90% de personas que usamos ya chat GPT para preguntar, para lo que sea, ¿no? Pero es distinto implementar
inteligencia artificial en algún proceso de la empresa. Y más o menos los datos pues varían entre 15 y 25% de empresas que ya lo han implementado, pero cuando preguntamos, oye, ¿y lo vas a implementar en el próximo año? Incrementa el número a un 80-90%. Claro, eso depende del país. Este es un dato importante, ¿sí? Porque si nosotros no lo estamos haciendo ahorita, nuestra competencia, con un 80% de probabilidad, nuestra competencia lo va a implementar en el próximo año, o sea, dentro de los próximos 12 meses. Y hay que tener eso en mente, porque si no lo hacemos, pues vamos a ser desplazados por quienes sí lo hagan. Vámonos a la siguiente lámina. Preparé esta plática con 3 grandes temas. El primero es innovar y morir, es decir, estamos en un entorno donde la innovación es la regla del juego y si nosotros no tenemos esa capacidad de innovar, de adaptarnos a los cambios en el entorno, pues vamos a morir, vamos a ser desplazados. El mercado, nuestros clientes van a optar por otras empresas que se adecúen y se estén adaptando al cambio. El segundo tema, bueno, los riesgos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran herramienta que podemos implementar, pero también hay riesgos y amenazas. Bueno, hay que hacernos conscientes de ellos para mitigarlo, para cuidarnos y no cometer errores en la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Y finalmente, les voy a platicar de algunos casos que ya hay, casos de uso de distintas empresas, cómo han implementado estas herramientas de inteligencia artificial en distintos procesos. Entonces, empecemos, vámonos a la primera. Lo que quiero que vean, y si quieres síguete toda la curva, es que entendamos cómo los procesos de aceleración, si pensamos desde la imprenta en el siglo XV, luego el motor a vapor en el a principios del siglo XVIII, el teléfono del siglo XIX, luego la producción en línea, el motor de combustión interna y luego todo el tema del microchip y la computación, y cómo lo que tenemos hoy, el celular, la verdad es que el celular es una tecnología de los últimos 20 años y en los últimos 20 años aparecieron todas las aplicaciones, Netflix, Instagram, Airbnb, que además han desplazado a las grandes empresas anteriores, ¿no? Hoy el Internet ya, si se fijan, aquí hay un mapa más o menos a la mitad entre 1900 y 2000, o sea, en el 1960, más o menos, hay un mapa de Estados Unidos, ahí apenas se ve arriba del astronauta, ¿verdad? El astronauta, o sea, llegamos a la Luna a finales de los 60, y llegamos sin la tecnología que hoy tenemos. Hoy en el celular tenemos mayor capacidad de cómputo, de comunicación y de almacenamiento de datos que lo que tuvieron los astronautas en ese momento. Y ese mapa muestra el inicio de Internet. Conectaba solo 3 ciudades en Estados Unidos. Y veamos el último mapa. El último mapa ya son cada uno de los puntitos azules. Es un centro de datos, es un data center que prácticamente ya iluminan toda la Tierra. Hoy todo el mundo está conectado. Y los últimos procesos de innovación son los robots, es el uso de la inteligencia artificial en robótica o en automóviles. En San Francisco, en Phoenix, en varias ciudades, uno ya puede pedir un taxi y llega el taxi y no tiene chofer, ya se manejan de manera autónoma. A mí me ha tocado ver en la Ciudad de México ya un auto que se maneja de manera autónoma, todavía está a nivel prueba, todavía es un prototipo, está aprendiendo, pero ya está aquí. Esto es tecnología que ya existe y que cada vez va a llegar y abordar todos los aspectos de nuestra vida. La innovación tiene 3 reglas, ¿sí? Y pensemos en esta curva acelerada. Primero es inevitable. No podemos detenerla. Nos podrá no gustar, pero es con nosotros o es sin nosotros. La innovación no la podemos evitar. Es acelerada. Cada vez los procesos de innovación se dan en tiempos más cortos.
Y la tercera regla es que si no innovamos, vamos a ser reemplazados por los que sí lo hagan. Y entornos como esto ya lo hemos vivido en el pasado. Acuérdense, la pandemia, ¿sí? La pandemia fue un shock a nuestra forma de hacer negocios, a nuestro estilo de vida, y tuvimos que aprender y tuvimos que innovar, porque los que no innovamos, ya las empresas que no innovaron, desde restaurantes, terapeutas, los mismos dentistas, ¿qué cambios tuvieron que hacer para innovar y permanecer en el mercado? Vámonos a la siguiente, Ricardo, muchas gracias. En esta ocasión, además, la revolución de la inteligencia artificial es distinta a todas las revoluciones anteriores por tres aspectos fundamentales. Primero, puede aprender. Segundo, puede tomar decisiones de manera autónoma. Y la más interesante, puede adaptarse para operar en campos para los que no fue originalmente diseñado. Todos los procesos de innovación anterior, cuando se diseñó la imprenta, cuando se diseñó el teléfono, el motor a vapor, el motor de combustión interno, el motor eléctrico, todos esos procesos, todas las herramientas que se inventaron, podían solo hacer una función, ¿sí? La función de soldadura, la función de auto, lo podían hacer, claro, mucho más rápido y más eficiente, pero es lo único que podían hacer y no podían tomar decisiones de manera autónoma. En esta ocasión, por primera vez, la revolución de la inteligencia artificial se distingue por estas tres características de todas las anteriores. ¿Eso qué quiere decir? O sea, imagínense que yo tuviera un hijo que nunca deja de aprender. Pero no solo eso, no deja de aprender 24 horas al día, ¿sí? O sea, si yo tuviera esa capacidad de aprender 24 horas al día, ¿cuál sería mi potencial? ¿Verdad? Bueno, la inteligencia artificial aprende 24 horas, 7 días a la semana, 365, pero además, si yo pienso en mí o en mi hijo, pues podemos aprender del tiempo que tenemos disponible, 2, 3, si quieren 4 horas al día, del contenido que podemos leer, alcanzar, libros, lo que haya. No, la inteligencia artificial aprende de toda la información que se acumula en todo el mundo y todo está digitalizado. Recuerda, Ricardo, yo no sé, yo fui uno de los primeros usuarios de Waze, ¿no? Y primero decía, no, un taxista sigue siendo mejor y conoce mejor las calles que usar Waze, porque Waze pues, se iba alimentando. Y sí, al inicio sí, yo recuerdo alguna vez fui al centro, en las etapas iniciales de Waze, me mandó por una ruta, la ruta más corta, pero resulta que esa ruta me decía vuelta a la derecha aquí, y vuelta a la derecha era Tepito, y Tepito pues todas las calles están invadidas y cerradas, entonces no podía dar vuelta a la derecha, entonces recalculaba, vuelta a la derecha en la siguiente, tampoco podía, le tuve que dar toda una vuelta. Obviamente un taxista no hubiera cometido ese error y me hubiera llevado por otra ruta más larga, pero más directa. Bueno, pero es un tema de aprendizaje. Waze ya aprendió todo eso de todos la información que los usuarios le fueron entregando y ya no comete esos errores. Yo ya no uso Waze, pero bueno, pero ese no es el punto, es decir, va aprendiendo y no deja de aprender, ¿sí? Entonces, tenemos que visualizar ese escenario. La verdad es que nos esperan unos años, sí, de mucha incertidumbre, sin lugar a duda, pero yo también diría muy emocionantes. Lo que podemos hacer es destapar nuestro potencial y podemos diseñar el mundo que queramos que sea. Entonces, creo que esperamos grandes retos para los próximos años. Oye, y sumando a este ejemplo que pones del Waze, otro que a mí me ha impactado mucho es el Translate de Google. Claro. Entonces, si alguien lo llegó a usar, al principio te traducía casi palabra por palabra, o sea, la realidad es que ni siquiera servía. Te tardabas más en corregir lo que había hecho que en revisar, y ahorita se pone a ver las traducciones son, yo te diría que cercanas, impecables, incluso te hace traducciones contextuales, te hace traducciones de idioms, o sea, expresiones idiomáticas, te hace traducciones, si estás hablando en un lenguaje legal,
¿no? O específico de alguna área, es bastante acertado. Y justo eso es parte de lo que comentas, Agustín, esa forma de ir aprendiendo, ¿no? Oye, y además, fíjate, y ya no solo ya ha mejorado el algoritmo de traducción, sino que ya se puede hacer traducción inmediata, ¿sí? Se le puede poner el closed caption y esta misma conversación la puede ir traduciendo en prácticamente cualquier idioma. Y no tarda, no va a tardar más de un año que mi voz sea traducida, traducción inmediata, pero ya la voz. Y muy interesante, fíjate, Ricardo, si tú le preguntas a los programadores que diseñaron el Google Translate, oye, ¿cómo está? ¿Cuáles son los algoritmos? Ya no te lo pueden decir. Ellos diseñaron los algoritmos originales, pero a partir de ahí Google Translate ha aprendido, ha mejorado y ya los desarrolladores originales ya no saben, no te pueden decir cuáles son los algoritmos que usan porque ya ha evolucionado esa tecnología en particular. Y así es todas, ¿no? Es impresionante. Bien, a ver, aquí hay una pregunta que está de José Luis, muchas gracias. ¿Qué tiene mayor potencial para innovar? ¿Modificar drásticamente lo existente o inventar algo nuevo? A ver, es una súper pregunta y de hecho yo tengo un libro y voy a hacer el anuncio, lo pueden bajar ahí en Amazon, se llama Innovar de la estrategia a la acción. ¿Por qué? Porque muchas empresas saben que tienen que innovar, pero se enfrentan a muchas barreras, la resistencia al cambio. A veces cambiar un proceso, el cómo se hacen las cosas, pedirle al equipo que innove, que cambie, que implemente nuevas tecnologías, es difícil, hay resistencia al cambio, hay muchas barreras y a veces conviene tener un equipo nuevo, desarrollar algo a partir de cero que llegue y sustituir. Yo no te podría decir ahorita uno es mejor que otro, pero los retos están en ambos. Y creo que las empresas sí tienen que evaluar sus procesos, ver aquellos procesos que son posible innovar, que hay que innovar basado en los pain points, ¿no? Y elegir cuáles y desarrollar una ruta de gestión de cambio. Todo esto implica cambio porque hay que convencer, hay que inspirar al equipo, hay que enseñarle de los cambios. O si eso no es posible, hay muchas herramientas que ya se pueden implementar y adquirir y hacer una sustitución o una innovación al 100%. Pero es una muy buena pregunta. Vámonos a la siguiente. Todos estos procesos de innovación tecnológica lo que ha hecho es que la expectativa de vida de las empresas ha disminuido. Y estas son empresas Standard & Poor's. Entonces, en 1955, empresas Standard & Poor's, la expectativa de vida era 60 años. Este dato es el número de años de vida de las empresas ha disminuido constantemente y se espera que para el 2027 la expectativa de vida sea de 12 años. ¿Por qué? Porque las empresas van a ser reemplazadas por las nuevas tecnologías. Esto que se llama la innovación destructora o la innovación disruptiva está sustituyendo a las viejas empresas. Y tenemos grandes ejemplos. Si le das un clic más, por favor, Ricardo, tenemos grandes ejemplos de empresas que han desaparecido. Eran empresas globales, las más importantes en el mundo, y desaparecieron por no poder, no haberse adaptado a los cambios de los clientes, a los cambios del mercado. Kodak, que era la empresa más importante de fotografía, y lo más interesante, la primera patente de fotografía digital es de Kodak, pero Kodak no vio que el mercado estaba cambiando a la fotografía instantánea, a la fotografía digital, y acabó desapareciendo. Borders es una de las cafés, librerías, muy similar al péndulo que tenemos en México, ¿no? Es café, restaurante con librería. No creyó que la gente iba a empezar a comprar libros en línea, en Amazon. El Amazon que hoy conocemos no es como empezó.
el primer Amazon era simplemente, era muy sencillo, era un negocio único, venta de libros en papel por internet. Así inició Amazon. Y Borders que decía, no, la gente le gusta abrir el libro, leer las hojas, etcétera. Y a lo mejor tenían razón, ¿verdad? Y a lo mejor aquí empiezo a tocar o responder un poco la pregunta que hizo José Luis hace rato. Estos sesgos o ceguera de taller que tenemos. El equipo directivo de Borders, pues en ese momento eran personas de 50, 60 años, y a ellos, pues seguramente, como a mí, yo no puedo leer un libro 100% de manera digital, pero mi hijo sí puede leer un libro completo en su celular, ¿sí? Y novelas completas. El mercado cambió, pero muchas veces nosotros, por los sesgos que nosotros tenemos, cuando pensamos en una solución, cuando pensamos en gente, en el mercado, como si fuéramos nosotros, ¿no? Tratamos de resolver nuestras necesidades, pero no vemos que el mercado ha evolucionado. ¿Qué me dicen de Blockbuster? Blockbuster no vio la oportunidad de invertir en Netflix. ¿Y por qué? Porque cuando nació Netflix, y a lo mejor a ustedes, no sé, a Ricardo te tocó, pero yo me acuerdo que cuando ya era posible adquirir una película en internet, pues había que darle clic, pero te esperabas 1 o 2 horas a que bajara la computadora, ¿no? O a lo mejor un día inicialmente, y luego ya la empezabas a ver y se te paraba la película porque estaba cargando. Y decía, no, pues la gente va a preferir ir y a la tienda y tomar la película y verla sin interrupciones. Y claro, tenía razón. Donde se equivocó es que no se dio cuenta que esos problemas de tecnología son temporales. En la medida que la tecnología, las comunicaciones mejoran, pues ahora ya podemos ver una película de manera instantánea porque la tecnología ha avanzado. Bien, y así las distintas empresas. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Entonces, pues el mensaje es, si no innovamos, si no nos adaptamos al cambio, si no estamos conscientes de cómo la tecnología está evolucionando, y no solo la tecnología, las tendencias del mercado, las preferencias de los clientes, pues vamos a acabar siendo desplazados por nuevas alternativas o nuevas propuestas de valor. Vámonos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? ¿Sí? Sin lugar a duda es una gran herramienta, es de las herramientas más importantes. Yo diría, de hecho, es de las revoluciones más importantes que hemos visto, y no hemos visto todavía el impacto total, pero va a ser superior a lo que fue la escritura, la imprenta, el motor, la electricidad, el internet. El impacto de la inteligencia artificial va a ser significativamente superior. Pero hay que entender riesgos. Y voy a mencionar pues, los que están aquí. El tema de seguridad y privacidad, ¿sí? Si recuerdan, hace unos años, cuando estaban haciendo este tema de la inteligencia artificial, bueno, aquí quiero hacer nada más, inteligencia artificial ya lleva construyéndose de hace más de 60 años, ¿verdad? Pero la que nosotros conocemos a raíz de ChatGPT, que es ya de uso común, tiene apenas unos años, y empezaron a salir unas fotos del Papa, no sé si recuerdas, el Papa tomando cerveza en un bar. Y todo el mundo decía, pues, ¿cómo es? Pues no era el Papa, eran fotos construidas con inteligencia artificial. Y luego nos empezamos a preguntar, bueno, pero pues la gente sí cree que es el Papa, entonces hay responsabilidad de alguien por haber hecho esa imagen, porque está sustituyendo la identidad de una persona y poniéndola en otro entorno, ¿no? Y imagínense eso, lo que implica para un político, que ya ha pasado. Hoy podemos ver a cualquier presidente diciendo cosas y la verdad es que no son él, pero las copias son
tan bien elaboradas que cada vez es más difícil para una persona de manera visual identificar si es o no es. Y luego empezó, digamos, las primeras conversaciones eran, bueno, pues es que yo hice esta imagen, tomé imágenes, ¿sí? Hablando del Papa, esta fue la historia real de la persona que lo hizo, yo tomé imágenes que ya eran públicas del Papa y con todas esas imágenes construí una nueva imagen. Entonces, primero las imágenes fuente eran públicas, entonces no hay ningún tema de propiedad intelectual o de imagen que estoy robando porque ya son públicas. Y además hice una imagen totalmente nueva que no es del Papa, entonces no hay regulación al respecto, no se le podía imputar ninguna pena a la persona que falsificó esa imagen, porque él dije, no la falsifiqué, es una imagen totalmente nueva y no había regulación. Bueno, ya empieza a haber regulación al respecto, pero todavía está en sus etapas iniciales. El tema de privacidad, ¿verdad? No solo está la sustitución de imagen. Si yo hoy uso ChatGPT, el genérico, y en el ChatGPT empiezo a compartir información voy a subir un contrato de un cliente para que me haga un resumen, ¿no? O voy a subir datos de un cliente para que me genere un contrato tipo. Bueno, toda esa información que estoy subiendo ya es público y hay un gran riesgo de compartir información que no debemos de compartir si usamos la inteligencia artificial en un entorno no seguro. O sea, imagínense que yo soy una empresa y comparto la base de datos de mis clientes para que alguna inteligencia artificial, ChatGPT, me haga un análisis de ventas y saber cómo diseñar productos más alineados a las necesidades. Si lo hago en un entorno fuera no seguro, entonces estoy compartiendo esa información a mi competencia. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Ya ha habido errores donde Samsung compartió un código para ver cómo ChatGPT le podía mejorar el código. Claro, mejoró, pero resulta que ese código ya es público, ¿verdad? Ahora, ese es uno de los riesgos, pero también ya hay mecanismos para hacer estos desarrollos en entornos seguros. Voy a hablar un poco me voy a brincar a ética y responsabilidad. Tal vez no hablo de todos, también por cuestión de tiempo y si es posible responder más a preguntas. Pero ética y responsabilidad es interesantísimo. Hoy, por ejemplo, se puede usar inteligencia artificial para dar un crédito o para admitir un estudiante a una universidad, decidir si le vamos a dar una beca. O inclusive, por ejemplo, este es un caso real, cuando uno vende una casa, pues hay que hacer un avalúo para tener una idea de esa casa, cuál es el valor de mercado y entonces en base a eso ya definir un precio de compra y venta. Y hay herramientas que pueden hacer esos avalúos con inteligencia artificial y lo que antes podía tardar a lo mejor 1 o 2 días de ir, tomar fotos y análisis y te entregan el resultado, pues ahora en 1 minuto, de 1 a 5 minutos puedes tener resultado. Pero MIT, a través de su Media Lab, hizo un análisis muy interesante. Mandó solicitudes de avalúo a una de estas empresas, aplicaciones que genera avalúos automáticos utilizando inteligencia artificial. Mandó, ¿no? Puso el caso, van las fotografías, el plano, la ubicación geográfica, cuántos años tiene la casa, fotos para ver el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces manda la solicitud y en 5 minutos dice, pues el valor de esta casa es tanto. Vamos a pensar que vale 5 millones de pesos. ¿Cómo lo hace? Pues con la información, con las fotografías, puede determinar los planos, metros cuadrados, cuántos años está en mantenimiento, le hace falta mantenimiento, precios de compra y venta que se hayan dado en casas similares en esa zona y determina un precio. Bueno, luego MIT lo que hizo es, o el Media Lab, este estudio, mandó la misma solicitud, una copia de la solicitud. El único cambio que hicieron es el nombre. El nombre de la persona que hacía la solicitud es distinta.
Y resulta que la inteligencia artificial hace el análisis, regresa el avalúo y este avalúo ahora vale 25% menos, 4 millones de pesos. ¿Por qué? Y así hicieron varios ejercicios. Se dieron cuenta que cuando el nombre de la persona era un nombre de una persona de origen blanco, versus el nombre de la persona de origen afroamericano, pues resulta que si el nombre era de una persona de origen afroamericano, la herramienta generaba un 25% menos del valor a la misma casa, a la misma solicitud. ¿Por qué? Pues son los que se llaman sesgos, tiene sesgos raciales, prácticamente raciales. Lo mismo en seguridad, ha pasado casos donde ponen a personas y para identificar personas que podrían ser riesgo, pues cuando aplicamos esos sesgos, pues hay lo que es el racial profiling, ¿no? Y generalmente personas afroamericanas de color o latinas, pues las herramientas asumen que son de mayor riesgo. Bueno, ¿a qué se debe esto? Pues resulta que todos los motores de inteligencia artificial se basan en datos históricos que se han alimentado de todas las valuaciones. Entonces, la realidad es que esos sesgos que tiene la inteligencia artificial no son sesgos de la inteligencia artificial, son sesgos que nosotros tenemos, que nosotros hemos reproducido y en muchísimas ocasiones sin darnos cuenta. Resulta que todos los avalúos que antes era una persona profesional certificada de avalúos, cuando metemos toda la información, pues tenemos sesgos y las mismas personas, nosotros mismos, al evaluar una casa, pues le damos un valor si es de una persona y le damos otro valor si es de otra persona. Y todos esos sesgos, ¿sí?, han alimentado la inteligencia artificial y la inteligencia artificial reproduce los sesgos. ¿Cuál es el problema de eso? Entonces, que en vez de ser una herramienta que contribuya a construir una mejor sociedad, una sociedad más equitativa, más meritocrática, lo que está haciendo está reproduciendo los mismos sesgos y acrecentando las diferencias. ¿Quiénes son las personas que van a tener acceso a universidad? Van a ser admitidas. Si dejamos que los sesgos corran, bueno, pues las personas naturalmente, históricamente privilegiadas. ¿Quiénes van a recibir becas? Pues las personas históricamente privilegiadas. Entonces, las diferencias socioeconómicas, en vez de reducirse, se van a ampliar y el tema de meritocracia no se va a resolver. Bueno, esos son temas importantes de ética y responsabilidad, pero más allá de que es un problema, lo más importante es entenderlo, porque como es un algoritmo, lo que sí podemos hacer es diseñar los algoritmos para que puedan mitigar esos sesgos y corregir por esos sesgos y entonces sí orientar los resultados de la inteligencia artificial hacia el mundo que deseamos todos. Pero para eso tenemos que estar conscientes y el tema de regulación es un tema importante, ¿verdad? Tenemos que regular, que queremos que eso sea los efectos de la inteligencia artificial. A ver, aquí hay una pregunta. Vamos a ver, señores, buenas tardes. Ahí es donde da miedo la inteligencia artificial, autónoma y autodeterminante. Y regresamos a la misma expectativa y teorema. ¿Quién? Humano. Ok, continúo aquí leyendo y regresamos al mismo teorema. ¿Quién? ¿Humano o máquina? Humano o máquina. Regular el actuar para bien de esas acciones. Sí, es correcto tener miedo, ¿sí? No para que nos paralice ni para que digamos, no la vamos a implementar, porque nuevamente la innovación viene con nosotros o sin nosotros. Hay que entender. Entonces, ¿pero qué sí podemos hacer? Orientarla, regularla, como lo hemos hecho en todos los otros aspectos de la vida humana, ¿no? Desde que nos hemos constituido como familias, bueno, como grupos, como sociedades, como naciones, como países, hemos organizado y hemos creado las reglas de convivencia entre humanos, animales, entre empresas, bueno, ahora con la inteligencia artificial.
Por eso la regulación es importante. Y hablando hace rato, Ricardo, que tú participas en la AñA, eres uno de los miembros, de los expertos de la AñA, la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial ha propuesto y ha presentado ya ante la Cámara de Diputados y Senadores en México distintos estudios y propuestas de regulación de inteligencia artificial para asegurar que la inteligencia artificial sea una herramienta que nos ayude y que contribuye a nuestra sociedad. Vamos a la siguiente, porque también andamos a unos 20 minutos y quiero entrar ya a las oportunidades y casos de uso. Entonces, nos encontramos hoy en un mundo que es digital, competitivo, global, en constante cambio, y además, ¿sí?, a esto se suma un escenario económico marcado por estancamiento y el bajo crecimiento, ¿no? El país, la economía del país no está creciendo, las ventas no están creciendo, en el mejor de los casos, estamos estancados. Un escenario muy similar, ¿no?, al que tuvimos en la pandemia. Recuerden, en la pandemia la economía se cerró de la noche a la mañana, ya no podíamos ir a restaurantes, a supermercados, a cines. ¿Qué tuvimos que hacer todos? Bueno, ajustarnos y reinventarnos. Entonces, nosotros, las empresas grandes y pequeñas, tenemos que pensar cómo vamos a responder a estos desafíos, ¿verdad? Y qué podemos hacer en un entorno de presión económica, pero además la disrupción tecnológica, ¿no? La inteligencia artificial, porque si yo no la adopto, alguien más la va a hacer, y muchas de las cosas que la inteligencia artificial o que yo hago, lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces tengo que empezar a visualizar cómo integrarla. Y en las siguientes láminas... De hecho, aprovecho, tengo dos preguntas, Agustín, Adelante, y justo sí. tienen que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Acá Fernando nos dice, la inteligencia artificial ha ayudado a los emprendedores a crear un plan de negocios que les sirve de base para iniciar, y luego, pues por acá también, en la misma línea, Fernando nos dice, la inteligencia artificial ha ayudado a los negocios que no cuentan con procesos y matrices de roles y responsabilidades para eliminar cuellos de botella y no agotar a los colaboradores. Y creo que va mucho en la línea de lo que nos estás comentando ahorita, Agustín. Exacto. Y además, hablando del tema de generar modelos de negocio, en alguna entrevista en las etapas iniciales de ChatGPT, le preguntaron a Sam Altman, bueno, porque se creó primero una empresa sin fines de lucro, no tenía una fuente de ingreso, y en una entrevista le preguntaron, bueno, ¿y cuál va a ser el modelo de negocio? Y Sam Altman, el CEO y fundador de ChatGPT, dijo, bueno, no, la verdad es que no lo sabemos. Lo que estamos pensando es, ahorita vamos a alimentar ChatGPT con toda la información, con toda la inteligencia posible, y luego le vamos a pedir a ChatGPT que nos diga cuál puede ser el modelo de negocio. No, el uso que le podemos dar a la inteligencia artificial es en todos los aspectos de nuestra vida, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, pasemos a la siguiente. Nada más, si le das clic, no vamos a entrar, hay unos videos, pero no entremos a ver los videos, pero está en la robótica, en la industria de la automotriz, en la industria de salud, en la industria educativo, en el tema de seguridad, en el tema de logística. Muchos almacenes ya tienen robots que almacenan y van por los productos y los mandan y los ponen directamente en los automóviles o en las rutas de transporte para ser entregados. Y en los autos de manera que se manejan de manera autónoma, ¿no? Entonces, ha evolucionado constantemente. Quiero que veamos algunos ejemplos, cómo lo han usado empresas grandes y empresas pequeñas, y luego startups que se originaron 100% IA. Vamos a la siguiente lámina. Bien, algunas de las grandes empresas, por ejemplo, Walmart desarrolló un asistente para atender dudas, preguntas frecuentes de los empleados. Alimentaron, el chatbot lo alimentaron con todas las políticas, los procedimientos, y ahora cualquier empleado en cualquier momento, 24 horas, 7 días
24 horas, 7 días a la semana. Si tiene alguna duda de cómo pedir vacaciones, de cuánto ahorro tiene en su fondo vivienda, cómo pedir un día sin goce de sueldo, si quiere, todas las dudas que tenga, cómo pedir un crédito, el crédito de la empresa, lo puede responder. Antes tenían que acudir al área de recursos humanos en horario laboral y preguntarle a una persona, y si estaba ocupado, pues tenía que esperar. MetLife ha implementado la inteligencia artificial para generar videos cortos, interactivos, de entrenamiento, de capacitación a gran escala. Desarrollar un video para programas de inducción o para nuevos productos o nuevos servicios y que todos sus agentes de venta los conozcan. Si antes les tomaba 1 o 2 meses y varias personas y diseñadores instruccionales y diseñadores de video hacerlo, ahora en media hora pueden hacer esos videos y los pueden estar desplegando a toda la organización. Coca-Cola lo ha implementado para analizar datos de consumo y predecir tendencias de mercado, mejorando el lanzamiento de productos. Amazon, bueno, en toda la cadena de logística, desde la predicción de la demanda y la automatización de las bodegas, ha utilizado inteligencia artificial. Nosotros, sin darnos cuenta, ya habíamos usado inteligencia artificial desde hace mucho. Cuando entrábamos a Netflix o cuando entramos a la tienda de Amazon, las preferencias que nos ponen ya estaban personalizadas y adecuadas a nuestras preferencias de consumo, y ya se habían desarrollado esos algoritmos, pero ahora se usan de manera mucho más intensa. Bueno, BMW entrenó la inteligencia artificial para los ingenieros de las plantas que pudieran detectar fallas en la línea de producción en tiempo real. Ahora, no solo empresas grandes que requieren recursos lo han hecho, empresas pequeñas también. Vamos a ver las siguientes. Estas son pymes. Fintual utiliza un modelo de inteligencia artificial para mejorar, es una fintech, una financiera, el rendimiento de inversión a sus clientes en base al perfil del cliente y a todo el desempeño del portafolio, pues toma las mejores decisiones de inversión y mejora la satisfacción de los clientes. Alba ahí es una agencia de marketing que lo ha usado para diseñar contenido publicitario. Tiny Beans, una plataforma para los padres para personalizar el contenido, recomendaciones según la etapa de desarrollo de los hijos, ¿no? De nuestros hijos. Café San Alberto para predecir la demanda de café en tiendas físicas y ajustar la producción. Tidy Casa utiliza inteligencia artificial para cotizaciones, agendar las citas y asignar el personal, optimizando la operación con un equipo reducido. Es decir, hoy, y cada uno de nosotros en nuestra empresa, no importa si es grande o, no, o si es pequeña o si somos una startup, podemos ya implementar inteligencia artificial. Vamos al siguiente. Son startups que nacieron 100% con inteligencia artificial desde su fundación. Synthesia. De hecho, los primeros modelos que usó MetLife para crear sus videos fue aprovechando la aplicación de Synthesia. Es una aplicación que permite transformar texto en video y avatars y genera presentaciones, videos que luego se pueden distribuir como temas de capacitación e inducción. Yana, una aplicación muy interesante, una joven, es un asistente emocional basado en inteligencia artificial y ofrece acompañamiento psicológico. Y lo interesante de esto, Yana, la fundadora, es una joven que vive en Cancún. La estaba escuchando la otra vez y ella dice, yo no soy psicóloga, yo más bien he sido paciente. Es decir, el diseño de las aplicaciones ya no viene de los expertos, sino viene ahora de los usuarios. Si recuerdan antes, en los 80s, en los 90s, pues la empresa necesitaba un área de TI para que nos desarrollara la solución. Nosotros decíamos, a ver, esto es lo que quiero, y teníamos que tener una gran área de TI que se ponía a programar. Ahora cualquier usuario que tiene una necesidad ya puede crear una solución. De hecho, yo ya no necesito saber programar, ya hay aplicaciones que me pueden programar y generar el código que yo necesito.
Sense AI es una plataforma para monitoreo industrial, utiliza distintos sensores que se colocan en la empresa, genera algoritmos predictivos y puede anticipar fallas, reducir riesgos y optimizar el mantenimiento. Sofía Salud, una startup de salud que integra IA para el diagnóstico, para la orientación médica, la administración de seguros, y yo puedo tener una conversación con Sofía, y creo que es una persona, pero no es una persona, es inteligencia artificial. Y bueno, así hay otras aplicaciones, Spellbook para temas, para contadores, Blue J Legal para... perdón, el anterior es Spellbook, es para empresas, para abogados, apoyan para desarrollar la primera versión de los contratos, y Blue Legal para temas de contabilidad. Ahora, nota, y eso quiere decir, ya nos saca de la jugada. Por ejemplo, si yo tengo un despacho de abogados, le pido a ChatGPT, hazme un contrato para esta empresa, un contrato, yo no soy abogado, entonces con estos términos, y me saca el contrato. La inteligencia artificial todavía está avanzando, hay muchos errores, requiere todavía mucha supervisión, pero el consenso es que el primer draft, el 60% del trabajo de ese primer draft lo hace muy bien. Y lo mejor es meter varias etapas de supervisión y validación con un experto para asegurar que no comete errores la inteligencia artificial, pero sí genera un ahorro de un 60%. ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando. Para las empresas, ya voy a la última lámina, que decidan o que quieran implementar inteligencia. Bueno, agentes. No los voy a leer. ¿Qué es un agente? Se ha hablado mucho de un agente. Un agente es inteligencia artificial que, por un lado, usa la herramienta del lenguaje natural para poder tener una conversación natural con el cliente, con el empleado, con el asesor, con el ingeniero, pero una conversación, es una herramienta de conversación de lenguaje natural, pero el agente yo lo he entrenado, ¿sí? Con mi lista de clientes, mi lista de precio de ventas, con mis políticas y procedimientos, con las operaciones, preguntas frecuentes, etcétera, con lo que yo quiero que sea ese agente. Entonces, es un agente especializado. Entonces, por ejemplo, KLM hizo un agente para atender a clientes. Entonces, están las preguntas frecuentes, están las tarifas, y ya una persona puede reservar un boleto de avión. En vez de hablarle a un agente que antes era una persona, ahora es un robot. PricewaterhouseCoopers lo usa para contratos y cláusulas legales. General Motors lo capturó o lo entrenó con los manuales de operación y datos de falla para los ingenieros. Y Sofía Salud, el que mencioné hace rato, es un agente para tener una conversación con sus clientes. Ahora, nuevamente, estos entornos, si General Motors usara una inteligencia artificial abierta, ChatGPT, el genérico, y ahí sube todos sus manuales, no, hombre, ese sería oro para la competencia, ¿verdad? No, estas empresas, y ya las aplicaciones ya ofrecen esos servicios para desarrollar toda esta tecnología, todos estos agentes especializados, pero en un entorno seguro, donde no pongo en riesgo la propiedad intelectual. Entonces, ya para terminar, recomendaciones que yo le doy a cada una de las empresas. Identifiquen sus pain points, cuáles son los procesos que son muy repetitivos,
los que son lentos o de alto costo, los procesos que tienen muchas fallas o generan fallas en la calidad del producto, o aquellos procesos que impacten en la satisfacción al cliente. No traten de implementar inteligencia artificial en todo, identifiquen uno y empiecen con uno. Empiecen explorando ChatGPT, exploren cómo te puede ayudar, experimenten, pero sin compartir información confidencial ni propiedad intelectual. Exploren plataformas para construir agentes. Si ustedes ahorita en Google dicen, ¿cómo puedo generar un agente de inteligencia artificial? Les van a salir varias plataformas. Empiecen a explorarlas ahorita sin compartir nuevamente información confidencial ni propiedad intelectual. Pero aprendan a usarla, pierdan el miedo y vean el potencial. Ya que decidan ahora sí cómo lo voy a implementar de manera formal, institucional, hay que adquirir las capacidades y competencias. Desarrollen una estrategia de data. Contraten a un data scientist que los apoye en el análisis de datos y en la construcción de agentes y algoritmos y asesórense para ahora sí implementar la inteligencia artificial en esos procesos de manera segura y escalable. Y si quieres, a ver, revisemos qué preguntas hay. Si alguien quisiera contactarme con dudas, hasta el final, Ricardo, hay un QR con mi LinkedIn y ahí me pueden mandar un mensaje. Encantado de tener esta conversación. Y déjame ver aquí si hay alguna pregunta. El tema del miedo, que ya lo tenemos, sí, lo mencionamos hace rato. El miedo también es un freno a iniciar con estos cambios, pero el mensaje que creo que se llevan, no tenemos alternativa, tenemos que innovar, tenemos que ver cómo podemos implantar la inteligencia artificial en estos procesos y que el miedo, en vez de que sea una fuerza que nos impida avanzar, cómo lo usamos para identificar los riesgos y mitigar los riesgos. A ver, José Luis González, la disminución de la interacción humana, ¿acaso no es otro riesgo derivado de la presencia de la inteligencia artificial? Mira, esa es una muy buena pregunta y yo no te lo puedo responder. Te voy a decir por qué. Para mí, sí es un riesgo, porque yo nací en un entorno donde la interacción humana es importante, ¿sí? Bueno, cuando nosotros nacimos, por lo menos yo, no sé los demás, Ricardo creo que también, no había teléfono celular, no teníamos teléfono celular, ¿verdad? Mis hijos ya nacieron en un entorno, en lo que se llaman nativos digitales, ya existía el teléfono celular y la tablet. Yo un día le di una revista a mi hija, voy a tratar de ejemplificarlo, aquí está la revista, pero física, y ella tocaba para ver si cambiaba, y se dio cuenta que no cambia, ¿verdad? Porque ella ya nació en un entorno digital. Nuevamente, mi hijo sí puede leer un libro 100%, o sea, el libro completo en un celular. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, y complementando, hoy ya existe esta figura, un perro de acompañamiento, ¿no? Oye, ya al avión puedo llevar mi perro de acompañamiento, al restaurante lo puedo llevar, ya hay certificados, es mi perro de acompañamiento emocional. Bueno, si yo le platico de eso a mi abuelo, me dice, no, tu apoyo emocional es este zapato y me avienta el zapato, ¿verdad? Bueno, pero eso ya es la normalidad hoy. Bueno, para un joven que va a nacer cuando la inteligencia artificial ya va a estar presente en su vida diaria desde pequeño y además lo va a acompañar desde pequeño y va a ser su acompañante emocional, pues yo no te podría decir si es un riesgo o es un nuevo mundo. Cualquiera de los dos, creo que lo más importante es qué es el mundo que queremos, ¿sí? Y diseñemos para que todos nosotros como humanos y la inteligencia artificial y las máquinas evolucionemos hacia ese mundo que deseamos. Aquí Gerardo pone, es un acelerador y es una herramienta que podemos usar a nuestro favor, ¿sí? A ver, es un acelerador, usarla para bien o para mal. La energía atómica, ¿la podemos usar para bien o la podemos usar para mal? Al final, nosotros tenemos que decidir cómo
cómo usarla. Y es bien importante decidir cómo queremos usar la tecnología para el futuro y para las futuras generaciones. Correcto, Agustín. Oye, pues ha estado súper interesante. Les pongo ahí un QR, es la encuesta de salida para ver qué les pareció el programa. Corto, largo, bueno, en fin. Y al final vi un par de preguntas donde les preguntamos de qué les gustaría que habláramos en este espacio en las siguientes sesiones. Y pues bueno, por ahí en lo que nos van ayudando, contestando acá nuestra encuesta de salida, no sé si cómo avanzó el Menti que pusiste. Déjame ver. Mira, mira, fíjate, Lo sorprendentemente. voy a compartir. Sí, a ver, si lo tienes tú a la mente. A ver, tuvimos pocas respuestas, pero fue pues sí, un gran porcentaje de personas ya lo han implementado, por lo menos de las personas que respondieron y nos acompañaron el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es bueno, qué bueno que ya lo han implementado. Y la sugerencia sería empezar a medir cómo el impacto, si está incrementando la satisfacción de los clientes. La gran ventaja de la inteligencia artificial es que es estandarizado, ¿verdad? Y si yo identifico un error o una mejora, la puedo implementar y se hace estándar en toda la operación. Claro. Oye, voy a usar esa gráfica de publicidad para el Café Innovación. Voy a decir, el 80% de las personas que ven el Café Innovación ya han implementado algo de inteligencia artificial. Oye, y tocaste un punto que me gustaría dejarlo en el tintero para otro espacio, otro café. Dijiste algo así como, ya todo mundo debería de estar usando el ChatGPT para la parte conversacional, para la parte de preguntas y respuestas, pero eso es una cosa, y el meterte a automatizar o meter inteligencia artificial en procesos y procedimientos, estamos hablando de algo completamente diferente. Y aquí me parece, Agustín, que todavía, o sea, como no acaba de quedar claro qué es inteligencia artificial en sí, claro, tampoco acaba de quedar claro hasta dónde puede llegar, y lo hemos comentado en algunos foros. Se parece a cuando llegó Internet, se parece a cuando llegó la computadora personal, que era algo que como que no servía para nada, pero al mismo tiempo servía para todo, sí, pero no te quedaba claro el alcance, con la gran diferencia de que esta tecnología está montada en varias tecnologías. O sea, esta tecnología está montada en matemáticas, en teoría computacional, está montada en computadoras, en internet, y está montado en electricidad, lo cual hace que sea un mega cambio. Coincido totalmente contigo. O sea, esto que estamos viviendo no es ni la punta del iceberg, y es algo que va a ser de mucho más impacto incluso que la electricidad de nuestras vidas, Agustín. Totalmente de acuerdo. Mira, bueno, primero, yo mencioné ChatGPT porque es como que es la primera herramienta que salió al mercado de uso común, pero hay varias. Está Gemini de Google, está Copilot de Microsoft, cualquiera la pueden usar y tienen distintas versiones, desde la versión gratuita, la versión de paga o la versión en un entorno seguro. Ahora, ¿qué es ChatGPT? Bueno, ChatGPT es lo que se llama un LLM, un Large Language Model. Es un modelo de lenguaje natural. Entonces, podemos tener conversaciones que ha sido alimentado con toda la información, prácticamente toda la información que se ha digitalizado a lo largo de los años. Entonces, la realidad es que es muy inteligente. Yo diría, no por ser inteligente, sino porque tiene toda la información ahí a la mano y puede acceder a ella de manera inmediata, ¿no? O sea, la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento y la velocidad de procesamiento, pues nos supera. Entonces, podemos hacerle prácticamente cualquier pregunta, de lo que queramos, hagan ustedes la prueba. De hecho, yo hice una pregunta muy interesante hace unos meses, se la recomiendo a todos, y le puse a ChatGPT, oye, en base a lo que conoces de mí, ¿cuáles serían, qué retroalimentación o qué áreas de oportunidad me quieres dar? Y no sabes, es impresionante la información que me di, el mejor feedback que yo he
recibido, ¿verdad? Porque a lo mejor a las personas primero ni me conocen tanto o les da miedo dar el feedback o no te pueden dar tan feedback, no, impresionante. Bueno, pero también hay algo que se llama las alucinaciones. O sea, la inteligencia artificial a veces tiene alucinaciones. ¿Qué es esto? Se inventa cosas, ¿sí? Oye, ¿qué dice Salvador Dalí de Shakira? Ah, pues Salvador Dalí dice que Shakira es una super cantante, ¿sí? No, pues no puede ser, ¿verdad? Porque no vivieron juntos. Ha habido casos donde abogados sí han usado la herramienta para argumentar un caso y van y lo presentan en la corte, luego los han multado a los abogados porque resulta que los casos que pusieron como antecedentes no eran casos reales. Y el abogado decía, pero es que me lo dio ChatGPT y yo creí que era válida, pero el juez dice, pues sí, pero el abogado eres tú y tú eres el que lo presentaste, no ChatGPT, entonces los han multado. Bueno, entonces ahí es donde entran los agentes. Los agentes es un siguiente nivel, donde para funciones muy específicas del negocio, donde seguramente ChatGPT no tiene esa información, yo puedo entrenarlo, ¿sí? Puedo entrenar, por ejemplo, si yo tengo una empresa y vendo ciertos productos por catálogo, pues puedo subir la lista de precios. O soy una empresa de transportes, ¿no? Y cotizo el transporte, no sé, de Ciudad de México a Houston y tengo que pasar por aduanas, pero tengo mi estructura de costos por peso, por tamaño, por cajas, por impuestos de aduanas. Entonces tengo todo eso, lo puedo alimentar y ahora sí, si ya tiene esa información, puedo preguntarle a mi agente aduanal, por así decirlo, quiero transportar 20 toneladas de ropa de la Ciudad de México a Houston, ¿cuál es la tarifa? Entonces, con toda la información que le di, lo puede calcular bien. Pero nuevamente, ahí ya tiene que ser un agente especializado, ¿sí? Y en un entorno seguro, porque si yo lo hago en el entorno abierto, entonces estoy compartiendo mi propiedad intelectual, lo que me hace distinto. No sé si han entrado ustedes a algunas páginas y a veces antes la página, abajo hay un botoncito, tienes una duda o de repente sale un pop-up y es, hola, soy Javier, ¿en qué te puedo ayudar? Y puedo empezar una conversación, oye, quiero saber de esto. Bueno, ese es un chatbot que ya está insertado en la página web. O yo puedo tener una aplicación, una app, ¿no? Si yo trabajo porque yo trabajo en Liverpool, ¿no? Y tengo mi chat de dudas, empleados Liverpool, apps, empleados Liverpool. Oye, ¿cómo se crea ese chatbot? Se entrena con información específica de la empresa y ya puedo dar productos y servicios especializados. Y así es como lo puedo instalar en distintas etapas y procesos que van desde producción, ¿no? Desde diseño de productos, marketing, hasta atención al cliente, o procesos de reclutamiento y selección, evaluación de desempeño, cursos de capacitación, lo puedo insertar en distintas etapas y procesos. Me pareció ver una pregunta, pero no alcancé a leerla. Sí, estaba por aquí, era mucho más, un poco más comentario. César de la Cruz dice, al igual que en los 80s, 90s, 2000s, la tecnología evolucionó y pregunto si sustituiría a las personas en esta era de inicio de la inteligencia artificial. Sigue la misma pregunta y sigue haciendo el trabajo, pero de manera mucho más eficiente, pero requiere mayor preparación, pues igual que en todas las revoluciones industriales, Agustín, o sea, siempre la tecnología ha reemplazado actividades humanas, sino para qué hace una tecnología que no reemplace algo que estás haciendo, claro, ¿no? Y ha habido posiciones que desaparecen, pero se generan nuevas. Por ejemplo, cuando salió la computadora, ¿te acuerdas la función de la persona que sabía taquigrafía, ¿no? O la secretaria que escribía y valía mucho escribir bien, pero sale la computadora con Word y todo eso y ya, si nos equivocamos en una página no importa porque lo podemos corregir en pantalla y sustituyó ese empleo, pero generó muchísimas otras oportunidades. ¿Qué pasó con Airbnb? Sí, puso en riesgo la industria hotelera, algunos hoteles se vieron afectados,
pero hoy el número de habitaciones en el sector turismo es mayor. ¿Qué pasó con Uber cuando llegó Uber? Muchos taxistas se vieron afectados, muchos taxistas perdieron su auto, pero hoy el número de personas dedicadas a transporte privado aumentó, es decir, hay un mayor número de personas a eso. Y los taxis tradicionales hoy han mejorado porque antes la verdad es que sí, si no tenían competencia, los autos, no sabías ni cuánto te iba a cobrar, totalmente inseguros, eran unas carcachas, no tenían mantenimiento. Y hoy los taxis de sitio, los taxis que tomas ya en la calle, son iguales que los de Uber o cualquier otra aplicación. Entonces, al final, si hay posiciones que desaparecen, se estima que en los próximos años 70 millones de posiciones van a desaparecer, pero la misma nueva tecnología, la tecnología va a crear nuevas posiciones. 90 millones de posiciones se van a crear. ¿Qué pasa? Para nosotros nos tenemos que reinventar. Si yo no me reinvento, pues no voy a encontrar trabajo o función. Me tengo que reinventar continuamente. Totalmente de acuerdo, Agustín. Oye, pues ya cerrando, nos pasamos unos minutitos, pero no importa. ¿Qué mensaje final le das aquí a las personas que nos están escuchando y viendo en vivo o en el podcast o en los canales que se queda grabado el programa? Bueno, el primer mensaje, creo que el más importante, es empiecen a ver cómo pueden mejorar sus procesos, optimizarlos, mejorar los procesos de venta, la atención a los clientes, incorporando inteligencia artificial. Se empiecen a explorar cómo lo pueden hacer. Empiecen a diseñar una estrategia de datos. El activo más importante de cualquier empresa, ya sea de un restaurante, ya sea de un psicólogo o de una papelería, la realidad es que el activo más importante son los datos que generas. La historia de consumo de los clientes, la periodicidad que consumen, pero muchas veces no explotamos esa información. Bueno, empecemos a incorporar y diseñar una estrategia de datos y pues asesórense con cualquier empresa o persona que los pueda guiar en este proceso, pero no dejen de hacerlo, porque si no innovamos, vamos a ser desplazados por la competencia que sí lo haga. Correcto. Muy bien, Agustín, pues muchísimas gracias. Creo que hay que programar por ahí para agosto otro consecuencial de lo que estamos platicando ahorita, porque son temas que no solo no se acaban, sino que cada vez hay más y más y más y más de qué hablar y muy, muy de moda y muy importante y muy trascendente. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Agustín, otra vez a todos los que nos escuchan y nos ven semana con semana. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Hasta la próxima. Gracias a todos por su tiempo. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú, pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro, Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!